sea f de z igual a z cuadrado, una función de variable compleja, se pide determinar la región del plano V en la cual se transforma la región limitada por las rectas y igual a 3x, y igual a menos 3x, y igual a 4. Si le llamamos D a esa región, se trata del dominio triangular limitado por esas rectas, donde y igual a 3x, y igual a menos 3x se intersectan con la recta horizontal y igual a 4 en puntos de abscisas 4 tercios y menos 4 tercios. A continuación vamos a determinar las ecuaciones de transformación, las funciones u y b, parte real y parte imaginaria de esta función f de z respectivamente. En la fórmula de f de z, sustituimos z por x más y por y, desarrollamos, separamos la parte real de la parte imaginaria. Para la parte real obtenemos que u es igual a x cuadrado menos y cuadrado y b es igual a 2xy. Esas son mis ecuaciones de transformación. Luego determinamos las imágenes de las fronteras de esta región D. Podemos comenzar, por ejemplo, con la frontera AB. Ese segmento de recta tiene ecuación y igual a 4, con variación en x de menos 4 tercios a 4 tercios. Empleando las ecuaciones de transformación, tenemos que u es x cuadrado menos y cuadrado, b es 2xy. Reemplazamos y igual a 4 en u y b, sobre ab y vale 4, tendríamos para u x cuadrado menos 16, para b 8x. Luego buscamos una relación entre u y b, para eso eliminamos la variable x, podemos hacer lo siguiente de la ecuación de b, tenemos que x es b sobre 8, sustituimos en la ecuación de u y obtenemos que u es b cuadrado sobre 64 menos 16. Esa ecuación en el plano V representa una parábola horizontal hacia la derecha, horizontal porque tenemos u función cuadrática de b, y hacia la derecha por el coeficiente positivo de b cuadrado. Para graficar correctamente la parábola imagen del segmento AB, tenemos que determinar la variación en b o en u de esta parábola. Y para eso, bueno, vamos a considerar lo siguiente. B es igual a 8x y vamos a calcular la variación en b. Utilizamos la variación en x, podemos multiplicar esta desigualdad por 8. Eso no va a cambiar el sentido de las desigualdades porque estamos multiplicando por un positivo. Y tendríamos menos 32 tercios menor o igual a 8x menor o igual a 32 tercios. Siendo b 8x, entonces b varía entre menos 32 tercios y 32 tercios. Ahora, esos puntos los podemos representar en el plano V. Bueno, suponemos que, por ejemplo, acá corresponde a 32 tercios en B. Y de forma simétrica, por acá estaría menos 32 tercios. Necesitamos más puntos para poder representar la parábola. Un punto interesante acá es el vértice de esta parábola. Si nosotros hacemos b igual a 0, obtenemos que u es igual a menos 16. Con un escalado apropiado, podemos suponer, por ejemplo, que bueno, por acá se encuentra menos 16. Ahora, las coordenadas u para estos valores de b se pueden obtener reemplazando en la ecuación de la parábola, ya sea para más o menos 32 sobre 3. Para u tendríamos siempre el mismo valor, ya que tenemos u igual a b cuadrado sobre 64 menos 16. Por ejemplo, con 32 tercios, para u calculando tendríamos menos 128 sobre 9, que es aproximadamente menos 14.22. Se encontraría un poco más a la derecha de menos 16, podemos suponer que por acá. Muy bien, entonces tenemos que la parábola pasa por este punto, menos 16, 0 es su vértice, y además por estos puntos de coordenadas en el eje U, menos 128 sobre 9, y en B, 32 tercios y menos 32 tercios. Estos dos puntos.
Y vamos a trazar ahora el arco de parábola hacia la derecha que pasa por esos 3 puntos. Y esa sería la imagen del segmento AB. A continuación podemos calcular la imagen del segmento BC. Ese segmento tiene ecuación y igual a 3x y variación en x de 0 a 4 tercios. Empleando las ecuaciones de transformación, reemplazando y igual a 3x en estas ecuaciones, aquí tendríamos 9x cuadrado, por lo tanto x cuadrado menos 9x cuadrado menos 8x cuadrado, y en la ecuación de b nos daría 6x cuadrado. Buscamos eliminar la variable x y escribir una relación entre u y b. Por ejemplo, de la ecuación de b podemos despejar x cuadrado, sería b sobre 6, y sustituir en la ecuación de u. Esto nos daría u igual a menos 8 sextos b menos 4 tercios b, o también si queremos escribir b en función de u, menos 3 cuartos u. En cualquier caso, eso es una recta en el plano UV. Ahora, podemos determinar ya sea la variación en b o la variación en u, da igual. Podemos trabajar con la variación en b, por ejemplo. Sabemos que b es igual a 6x cuadrado. Consideramos entonces la función var phi de x igual a 6x cuadrado. Esta función entre 0 y 4 tercios representa una función creciente, es la gráfica de un arco de parábola hacia arriba. Las funciones crecientes tienen la propiedad de preservar las desigualdades, por lo tanto, si a la variación en x le aplico la función var phi, tendría var phi de 0 menor o igual que var phi de x menor o igual que var phi de 4 tercios. Var phi de 0 es 0, var phi de x es 6x cuadrado y var phi de 4 tercios se puede calcular es 32 tercios. Como 6x es igual a b, esto me da entonces como variación de b valores entre 0 y 32 tercios. Con eso puedo graficar la recta u igual a menos 4 tercios b, que es esta recta b igual a menos 4 tercios u también. Podemos tabular un par de puntos acá. Por ejemplo, los extremos de la variación en b, 0 y 32 tercios. Para b 0, u es igual a 0. Y para b 32 tercios, el u nos da menos 128 novenos. Se trata entonces de los siguientes puntos: 0, 0 y menos 128 novenos, 32 tercios. La imagen sería el segmento de recta que une esos dos puntos. Esa es la imagen del segmento BC. Finalmente vamos a calcular la imagen del segmento AC. Esa frontera tiene ecuación y igual a menos 3x y una variación en x de menos 4 tercios a 0. Mis ecuaciones de transformación son u igual a x cuadrado menos y cuadrado, b igual a 2xy, reemplazamos y igual a menos 3x, para u nos daría x cuadrado menos 9x cuadrado menos 8x cuadrado, para b nos da menos 6x cuadrado. Igualmente, eliminamos la variable x escribiendo una relación en u y b. De la ecuación de b, por ejemplo, tenemos que x cuadrado es menos b sextos. Reemplazando en la ecuación para u, tendríamos que u va a ser menos 8 por menos b sextos, 4 tercios b, o también b igual a 3 cuartos u. De nuevo, eso corresponde a una recta en el plano UV. Ahora, para graficar esa recta vamos a utilizar la variación en x que conocemos. Podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación de b es igual a menos 6x cuadrado, y determinar la variación en b a partir de esta variación en x. Ahora hay que considerar la función var phi de x igual a menos 6x cuadrado, considerarla en el rango menos 4 tercios 0, que es el
rango de variación que tenemos para X en este caso. Y cuando nos encontramos en esa región, la gráfica de Barphi de X es una parábola hacia abajo y es una función creciente. En el intervalo menos 4/3, 0. Al ser una función creciente, cuando le aplico a Barphi esta desigualdad, preserva la desigualdad. Barphi de menos 4/3 menor o igual que Barphi de X menor o igual que Barphi de 0. Y esto es Barphi de menos 4/3, reemplazando acá, se obtiene menos 32/3 menor o igual que Barphi de X menos 6x cuadrado menor o igual que Barphi de 0, 0. 6x cuadrado es b. Esto me da entonces una variación de b entre menos 36 y 0. Ahora, para graficar la recta podemos tabular un par de puntos, por ejemplo los extremos de la variación que tenemos en b, 0 y menos 32/3. Esto es menos 32/3. Para b0, en la ecuación de la recta u igual a 4/3 b, tengo u igual a 0. Y para b menos 32/3, obtenemos menos 128 novenos. Entonces la recta o el segmento de recta que hay que trazar es el que pasa por estos dos puntos, el punto 0, 0 y el punto menos 128 novenos menos 32/3 en el plano V. Bueno, se trata de este punto y de este punto. Entonces vamos a unir esos dos puntos con un segmento de recta que corresponde a esa ecuación. Y finalmente observamos entonces que la región triangular se envía sobre este triángulo curvo que tiene dos lados rectos y un lado curvo formado por el arco de parábola. Y esta es la imagen f de d del dominio D en el plano XY.